Vamos con el mensaje para esta tarde. El mensaje de hoy está titulado El último deseo de Jesús, o último deseo de Jesús. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, Joao, capítulo 8. Y vamos a leer los versos 31 y 32. Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Joao, capítulo 8, versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Vamos a poner una suposición. Si tuviésemos que morir por alguna razón, por ejemplo, nos diagnosticaron un cáncer o una enfermedad terminal, lo que sea, ¿cuáles serían tus últimas instrucciones, tu último deseo para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos? Porque esas últimas instrucciones que nosotros dejaríamos realmente van a mostrar lo que es importante para cada uno de nosotros. Nuestro último deseo. No estoy hablando de herencias, aquí todos somos pobres, no tenemos, mas sí podemos dejar algunas instrucciones para aquellos que quedan. Estoy haciendo solamente una suposición. Miren, algunas enfermeras que cuidan a pacientes, especialmente aquellos que tienen enfermedades terminales, muchas de ellas dan algunos testimonios de las palabras más comunes que generalmente dicen esas personas que están ya a punto de morir. Una de las frases más comunes es: la vida es demasiada corta para desperdiciarla en cosas que no son significativas. La persona, cuando está allí a punto de morir, se da cuenta que muchas veces desperdició su vida. Otra de las frases que muchas enfermeras dicen, que escuchan, son frases como que cuando ya está a punto de morir, las personas comienzan a decir: ya llegaron, ya vinieron por mí. Son frases que dan testimonio. Y es que realmente cuando la persona está a punto de morir, cuando su espíritu está a punto de desprenderse de su cuerpo, esa persona es sensible al mundo espiritual. Realmente no sabemos qué es lo que ven, no sabemos quién viene a recibirlos, si son ángeles, ángeles o son demonios, pero esas son las palabras que muchas enfermeras dan testimonio de personas que están a punto de morir, que dicen eso. También leí acerca de un paramédico que socorrió a una joven que había tenido un accidente automovilístico, estaba muy grave, estaba prácticamente para morir. Y esta joven le dice al paramédico: por favor, que mis padres no se enteren que yo estaba conduciendo el carro borracha, bébeda. Esta joven realmente estaba desobedeciendo la ley, estaba conduciendo un carro en estado de ebriedad. Había desobedecido también a sus papás, y la mayor preocupación que ella tenía era de que sus papás se enterasen de esa situación. Vamos a alguien más conocido, por ejemplo, las últimas palabras de Steve Jobs, aquel famoso que inventó las computadoras Apple, aquel que inventó el iPhone que muchos de ustedes usan. Dice que las últimas palabras de este hombre cuando estuvo a punto de morir fueron: oh, wow. 3 veces repitió lo mismo: oh, wow. No sabemos qué es lo que vio, pero yo estoy seguro que fue algo mucho mayor de todo lo que él había inventado. Fue un gran inventor, Steve Jobs. Leí también acerca de una esposa
que le dejó a su marido un listado de las instrucciones antes de morir. Esta mujer tenía cáncer, estaba ya en la fase terminal, y las palabras que esta mujer dejó a su marido fueron tan impactantes que llegó a escribir un libro. Algunas de sus palabras, resumiendo, fueron los siguientes, las instrucciones que le dejó a su marido. Le decía: cuando llegues a casa, dale 2 besos a nuestros hijos, uno por ti y uno por mí. La otra instrucción era: trata de asistir a todas las actividades de la escuela. Llévalos a una buena iglesia. Enséñales a ser puntuales con el horario. Enséñales a decir siempre la verdad y a poder cumplir su palabra. Toma muchas fotos. Fíjense lo que le dice esta esposa. Le dice: busca a una buena esposa para que nuestros hijos tengan la influencia de una mujer en sus vidas, porque eso les va a dar estabilidad. Vayan de camping y traten de cuando en cuando caminar por mi playa favorita. Y al final de las instrucciones, ella le dice a su esposo: confío en ti, de que tú tomarás las mejores decisiones para nuestros hijos. Y al leer ese listado, uno puede darse cuenta de que lo que ardía en el corazón de esta mujer eran sus hijos. Todas las instrucciones eran en relación a sus hijos. Yo te pregunto en esta tarde: ¿qué es lo que arde en tu corazón? ¿Qué es lo que arde en tu corazón? Yendo a ejemplos bíblicos, David, estando allí en su cama antes de morir, le dio a su hijo también algunas instrucciones. Su hijo lo iba a reemplazar en el trono. Vamos a leerlo, Primera de Reyes, capítulo 2, el versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Transformadora. Dice: vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso y seja homem. Y a mí me llamó la atención lo que le dice aquí. Seja hombre, sé hombre. Le dice David a Salomón. Al parecer Salomón, al haber sido hijito del papi, pues tal vez se comportaba como una crianza. Tal vez se comportaba como un niño. O sea, no estaba tomando en serio la vida. Y aquí David, antes de morir, le dice: sé hombre, ten valor. Pero lo que dice el versículo siguiente, el versículo 3, Primera de Reyes 2:3, dice: cumple los requisitos del Señor tu Dios, sigue todos sus caminos, obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Miren, tremenda instrucción que le deja David a su hijo Salomón. Lamentablemente no lo hizo. Si él hubiese escuchado las instrucciones que su papá le dejó, él no hubiese tenido una vida tan desgraciada como la que tuvo Salomón. Si tú sigues leyendo aquí este libro de Primera de Reyes, tú vas a ver otras instrucciones que estaban allí en el corazón de David. Por ejemplo, mismo capítulo 2, versos 5 al 7. Além disso, você sabe o mal que Joabe, filho de Zeruia, me fez quando assassinou os 2 comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou como se fossem inimigos de guerra, mas era tempo de paz. Assim, manchou seu cinto e sua sandália com sangue inocente. Faça com ele o que lhe parecer melhor, mas não deixe que envelheça e desça a sepultura em paz. Seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Faça deles convidados permanentes à sua mesa, pois cuidaram de mim quando eu fugia de seu irmão Absalão. Eran instrucciones que le estaba dejando David a su hijo Salomón. Y yo te pregunto, ¿cuáles serían tus instrucciones antes de morir?
¿Cuáles serían tus instrucciones a tu cónyuge o a tus hijos antes de morir? Porque mira, en la Biblia nosotros encontramos algunas instrucciones del Señor Jesús antes de morir. Antes de morir los encontramos en los evangelios y también en el libro de Hechos, en el libro de Atos. Y yo quiero mencionarlos para que podamos analizar con esas instrucciones de Jesús nuestras propias vidas y poder ver si realmente nosotros como hijos de Dios, como cristianos, estamos cumpliendo el último deseo, los últimos deseos de nuestro Señor Jesús. Vamos al libro de Marcos capítulo 16 y vamos a ver lo que el Señor Jesús nos dejó. Es un versículo muy conocido. Marcos 16, verso 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esas fueron parte de las últimas instrucciones de Jesús para sus discípulos, pero también para cada uno de nosotros. Y luego Él menciona las señales que iban a respaldar nuestra predicación. Este mismo Lucas lo resalta. Fíjate en Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, versículo 49. Fíjate lo que dice él. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No se vayan de Jerusalén, le dice. Quédense allí hasta que de lo alto sean revestidos de poder. Y después vayan y prediquen el evangelio. No podían ir a predicar el evangelio si primeramente no recibían el poder de lo alto. Y Lucas vuelve a mencionar estas palabras de Jesús en el libro de Hechos, de Atos, capítulo 1. Hechos, Atos, capítulo 1, versículo 4, y después vamos a leer el verso 8. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder y me seréis testigos, me seréis testimonias. Pueden ir y predicar el evangelio. El libro de Mateo mismo lo resume en lo siguiente. Mateo capítulo 28. Mateo 28, versos 18 al 20. Aquí lo vamos a encontrar completo, lo que dice el Señor Jesús. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, si analizamos estos 4 versículos, nosotros podemos encontrar 4 instrucciones específicas, los 4 últimos deseos del Señor Jesús, no solamente para sus discípulos, sino para cada uno de nosotros. Y yo quiero que me permitan poder desarrollar este mensaje con estas instrucciones de Jesús para cada uno de nosotros. La primera instrucción que Jesús da es: prediquen el evangelio a todo el mundo. Prediquen las buenas nuevas. Yo lembro que la primera vez que que escuché el evangelio, yo le entregué mi vida al Señor Jesús. Lo he contado en algunos mensajes. Yo recuerdo bien, tenía 15 años, estaba en la escuela y había un loquito allí en el salón de 40 alumnos. Había un loquito, era cristiano, hablaba de Jesús a todo el mundo, entregaba folletos a todo el mundo.
Y todos lo llamábamos loquito porque lo único que hablaba era de Jesús. Nadie quería hacerse su amigo, pero él quiso hacerse mi amigo. Él me quería hablar de Jesús. Yo no quería porque ¿qué iban a decir mis amigos? Un día él decidió hacerse mi amigo. Y él me dijo, te acompaño de regreso a casa. Yo del colegio a casa tenía que tomar un ómnibus, tenía que tomar el bus. Y para desanimarlo, porque no quería que estuviese conmigo, yo le dije, mira, me olvidé, es que sí de traer dinero para el bus, voy a regresar caminando. Me dice, no importa, yo te acompaño, vamos caminando. Tenía el dinero. Por mentiroso tuve que ir caminando. Pero en el transcurso hasta la casa, pues era lejos, caminando. Conversamos. Nos fuimos haciendo amigos, me presentó el Evangelio, me convidó a la iglesia y escuché el Evangelio. Y le abrí mi corazón al Señor y recibí a Jesús como mi Salvador y como mi Señor. Y hasta ahora yo tengo la imagen de este amigo. Lamentablemente él ya partió a la presencia del Señor, pero su imagen, su recuerdo nunca se borró de mi vida porque fue él el que me llevó a los pies de Cristo. Y hermanos, ese mismo efecto vamos a tener nosotros sobre la vida de muchas personas cuando les presentemos el Evangelio. Esa persona nunca va a esquecer, nunca se va a olvidar que fuiste tú que lo llevaste a los pies de Cristo. Que lo llevaste a los pies de Cristo. Siempre de una u otra manera vamos a ser personas importantes para la vida de ellos, para la vida de ellos. Pero la pregunta es esta: ¿estamos cumpliendo con el último deseo del Señor Jesús? Prediquen el Evangelio. Porque a veces pensamos que es el pastor o son los líderes que tienen que predicar el Evangelio. No, el mandato, el último deseo de Jesús es para todos nosotros. Prediquen el Evangelio. Ahora, para poder predicar el Evangelio, nosotros tenemos que saber qué es el Evangelio. ¿Qué son las buenas nuevas? Porque muchos no lo saben. Hay personas que creen que predicar el Evangelio es solamente venir a la iglesia, o ser una buena persona, o hacer buenas obras, o pertenecer a una religión o a otra. Y hermanos, eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Fíjate lo que dice Jesús en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 47. Lucas 24, 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, comenzando por Jerusalén. Ese es el Evangelio. Son las buenas noticias. Es el perdón de nuestros pecados. Es podernos arrepentir. Es poder anunciar de que en Cristo Jesús hay salvación. Hay perdón de nuestros pecados. Pero fíjate el versículo anterior, lo que dice Jesús. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Y esto nos puede llevar a preguntar: ¿por qué tenía que morir Jesús? ¿Por qué a Dios, el Padre, no se le ocurrió otra idea que no sea que Jesús muera para darnos a nosotros salvación? Y hay mucha gente que, fíjense, aún siguen creyendo que al final de los tiempos Dios va a decir: todos ustedes son perdonados. Nadie, ninguém va a ir al infierno. Y eso no es así. Y eso no es así, porque si Dios dijese eso, Él no tendría palabra, no sería Dios. Dios tiene que cumplir su palabra. Y Él va a cumplir su palabra. Por eso Jesús dijo: es necesario que yo, como el Mesías, muriese para poderles dar perdón de pecados.
Y el que recibe el perdón de pecados es solamente aquel que recibe a Jesús como su Salvador personal. Aquel que cree en Jesús como su Señor. Yo quisiera compartir lo que nosotros conocemos como la doctrina de la salvación. Porque ese es el evangelio que predicamos. Ese es el evangelio que la iglesia de hoy en día, la iglesia cristiana, no es la iglesia de hoy en día, pero es la iglesia desde el Señor Jesús hasta el día de hoy, predicamos. El mensaje de las buenas nuevas. Y quiero resumirlo en esto. Primero, cuando Dios hizo al ser humano, Dios puso una consecuencia al pecado. Dios dijo, disfruten de la vida que les he dado, pero si pecan, si me desobedecen, morirán. Dios puso una consecuencia a la desobediencia. Vamos a leerlo, Romanos 6:23, es un versículo muy conocido. Porque el salario do pecado es a morte, la paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia. La consecuencia del pecado es muerte. Ahora, Dios tenía la esperanza de que el ser humano no pecara, de que, disculpen la palabra, de que el ser humano no fuese tan bruto. A pesar de la advertencia que Dios le hace allí en el libro de Génesis, el ser humano representado por Adán y Eva en ese momento que hizo, desobedeció, pecó. Y es por eso de que la muerte entró a ese mundo. Esa consecuencia de la desobediencia pasó para toda la humanidad. Pero recuerden y lembren esto, que nuestro Dios es un Dios de amor. Y nuestro Dios no quiere que nadie se pierda, dice la Biblia. Pero la consecuencia del pecado existe, continúa. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Y esta muerte tiene que ver en tres clases de muerte. Primero, la muerte espiritual. Debido al pecado del ser humano, todos nacemos separados de Dios. ¿Ok? Todos nacemos separados de Dios. Ninguém nace siendo hijos de Dios. Todos nacemos siendo criatura de Dios. Y al no ser nosotros hijos de Dios desde que nacemos, es por eso que la gente no ora. Es por eso de que la gente no viene a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque espiritualmente están muertos. Espiritualmente están muertos. Por eso de que cuando las personas que no tienen a Dios necesitan algo, ahí nos llaman a los creyentes. Ahí nos dicen, que como usted a Dios, como a usted Dios lo oye, puede orar por esto. ¿No es verdad que muchas veces la gente te dice eso? ¿Por qué? Porque ellos están muertos espiritualmente y saben de que tú tienes algo diferente. Saben de que Dios realmente vive en tu vida. Ahora, yo te pregunto, ¿estás tú muerto espiritualmente? ¿Estás tú muerto espiritualmente? ¿Te conectas con Dios en la alabanza? ¿Te conectas con Dios en la oración? ¿Te conectas con Dios cuando lees la palabra? ¿O simplemente eres un religioso sentado allí calentando un asiento? Porque aquel que es un hijo de Dios se va a conectar con Dios, va a tener una intimidad, va a tener una relación con Dios. La segunda muerte que la Biblia nos habla es la muerte física. Debido al pecado, todos vamos a morir. Sea a los 70, a los 80, a los 90, a los 100 años, pero vamos a morir. Aunque nos sintamos de 20 años, yo me siento de 20 años, mi espíritu, ¿no? Pero vamos a llegar un día en que vamos a morir. Y esa es la segunda consecuencia. La segunda consecuencia del pecado. Dios no creó al hombre para morir. Dios lo creó para tener vida eterna, pero la consecuencia del pecado, la segunda, fue una muerte física. Y la tercera consecuencia es la muerte eterna. Y la muerte eterna es el infierno. Y aunque miren, el infierno es un lugar terrible, no se puede comparar
con lo que verdaderamente significa la muerte eterna. Y lo que verdaderamente significa muerte eterna es completa separación de Dios. Completa separación de Dios. Y hermanos, hasta el día de hoy, nadie, ninguém ha experimentado una completa separación de Dios. Porque aunque el mundo haya rejeitado a Dios, Dios continúa en este mundo. Dios continúa bendiciendo. Dios continúa haciendo salir el sol sobre buenos y sobre malos. Dios sigue enviando la lluvia sobre buenos y sobre malos. O sea, hasta ahora nadie ha experimentado lo que es una completa separación de Dios. Así que esa muerte eterna no solamente es el infierno donde la gente va a pasar eternamente, sino que el verdadero significado es estar completamente separado de Dios. Completamente separado de Dios. Entonces, esa es la consecuencia del pecado. Muerte. Pero como dije antes, Dios nos ama tanto que Él no quiere que nadie se pierda. Y por eso Dios proveyó una solución que nos va a librar de las consecuencias de la muerte, pero a la vez no nos da permiso, escúchenme bien, no nos da permiso para seguir pecando. ¿Cuál fue esa solución, pastor? De que Dios mismo vendría en la forma de su Hijo Jesús, el Señor Jesucristo. Y Él tomaría nuestro lugar allí en la cruz del Calvario. Nosotros deberíamos morir por nuestros pecados, mas Dios provee una solución. Él envía a su Hijo Jesús para que lleve tus pecados y mis pecados y pueda morir allí en la cruz. Él iba a pagar las consecuencias del pecado, la muerte, por cada uno de nosotros. Por eso, no quiero que me malinterpretes con idolatría, pero cada vez que tú veas una imagen, una figura de un Cristo allí en la cruz, o te lo puedas imaginar allí en tu mente, piensa, yo debería estar en esa cruz. Yo debería estar en esa cruz. Porque esa es la paga, dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Mas Jesús, Él tomó mi lugar, Él tomó tu lugar para que nosotros tuviésemos salvación y vida eterna. Entonces, no son las buenas obras, no es la religión lo que nos va a salvar, es solamente Jesucristo. Fíjate lo que dice la Biblia, Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, hay mucha gente que dice, y Cristo murió por toda la humanidad. Sí, pero eso va a ser solamente efectivo en mi vida cuando yo me arrepienta de mis pecados y reciba a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. No es algo automático, Jesús murió en la cruz por toda la humanidad, ¿o qué? Todos los pecados de la humanidad ya están perdonados. No, no es así de automático. Es cuando yo reconozco que yo soy pecador, cuando yo me arrepiento de mis pecados y cuando yo recibo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, que esto se hace una realidad. Mas Dios muestra su amor para conmigo en que Cristo Jesús murió por mis pecados. Ya no es algo global, ya no es algo para todos, sino que es algo personal. Jesús murió por mis pecados, por cada uno de nosotros. Él lo hizo por nosotros. Por eso, una vez más, yo te pregunto, ¿le has entregado tu vida a Jesús? ¿Le has entregado tu vida a Jesús? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de que Jesús es tu Rey, es tu Señor, es tu Salvador? Como les decía hace unos momentos, yo tengo claro allí el momento en una pequeña iglesia, en el asiento donde estaba, cuando el pastor hizo la invitación. Yo recuerdo que no levanté la mano, yo me puse de pie. Yo con esa actitud estaba diciendo, yo quiero
recibir a Jesús como mi Salvador personal. Yo te pregunto, ¿tú recuerdas el momento? ¿Tú recuerdas el asiento o la persona que te guió para que tú recibas a Jesús como tu Salvador personal? Porque yo creo que es algo imborrable, algo que no puede ser apagado, no. Es el momento más importante en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros cumplimos el último deseo de Jesús de ir y predicar el Evangelio, eso se quedará grabado en la mente y en el corazón de muchas personas. Fulano de tal me llevó a los pies de Cristo. Fulano de tal me presentó el Evangelio. Tu nombre estará en la vida y en el corazón de una persona, por lo menos para siempre. Vas a ser la persona más importante para aquel que se estaba yendo al infierno, pero como tú cumpliste el último deseo de Jesús, fue rescatado y ahora tiene vida eterna. Lo segundo que Jesús quiere, o la última parte de las últimas instrucciones de Jesús, les dije 4, fue de que nosotros fuésemos llenos del Espíritu Santo. Miren, cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, dos cosas suceden. Uno, recibimos amor. Recibimos amor porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es amor. Y vamos a tener amor por los cristianos. Y eso es fácil. Aunque algunos sean difíciles de amar, pero vamos a tener amor. Pero ¿sabes cuál es la marca o la característica? Es que vamos a tener amor por los pecadores y en forma general. Vamos a tener amor, misericordia por los criminales, por los violentos, por los ladrones. Ahora, si tú no tienes ese amor, pídele a Dios. Dile, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, porque no es en tus fuerzas. Es el poder del Espíritu Santo que te va a dar ese amor para con el perdido, para con el criminal. Porque muchas veces humanamente nosotros catalogamos al violador o al ladrón como lo peor. Pero delante de Dios mi vida es igual a la de esa persona. Mi vida sin Cristo es igual a la de esa otra persona. Todos somos iguales delante del Señor. Entonces, si no tenemos ese amor para ese tipo de personas, si yo no soy capaz de poderle predicar el Evangelio a ese tipo de personas, tenemos que pedirle, Espíritu Santo, dame amor. Dame amor para con los pecadores. Bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo. Ahora recuerden que leímos ahí un versículo que Jesús le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén sin recibir el poder. Y eso es lo segundo que sucede. Vamos a recibir poder. Vamos a leerlo nuevamente. Hechos, Atos, capítulo 1, verso 8. Dice, mas recibiréis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, a Samaria e até os confins da terra. Vamos a recibir poder para poder predicar el Evangelio, para poder hablar acerca de Jesús. Y hermanos, eso es importante. Eso es importante. Que nosotros utilicemos ese poder porque no es en nuestras fuerzas. A veces queremos convencer a la persona. Mira, si tú no recibes a Cristo te vas al infierno. Y eso es tratar de convencer humanamente. No, la obra la hace el Espíritu Santo. La obra de convicción la hace el Espíritu Santo. Por eso que la Biblia dice, recibiréis poder. Ahora, hay gente que quiere usar ese poder para tener autoridad, para tener dinero. Mira, si es la voluntad de Dios, Dios te lo va a dar. Pero el poder que está hablando aquí es para que nosotros prediquemos el Evangelio. Para que nosotros hablemos de Cristo. Como dice, para que no seamos testimonias, seamos testigos del poder de Dios. Mira, yo era así, pero ahora Dios me transformó. Ahora Dios me cambió. Que realmente el poder del Señor pueda estar sobre cada uno de nosotros. Yo recuerdo el lugar donde yo estaba cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo. Te pregunto, ¿tú recuerdas dónde estabas?
¿Tú recuerdas en qué momento, en qué lugar tú estabas cuando recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Si no lo recuerdas es porque tal vez no lo has recibido. ¿Por qué no le pides, Espíritu Santo, bautízame, bautízame? Ahora, hay gente que dice que hay que recibir el bautismo una y otra vez. No, el bautismo se recibe una sola vez. Lo demás es llenura del Espíritu Santo. Lo demás es poder ser lleno, como dice la Biblia. Y yo recuerdo varias oportunidades que tuve algunas llenuras del Espíritu Santo, porque la Biblia dice eso, sean llenos del Espíritu Santo. Y eso no es de que viene un culto especial y el pastor va a colocar la mano sobre la gente y la gente se va a caer. Mira, hay de todo. Lo que yo creo es que la llenura del Espíritu Santo la buscamos cada uno de nosotros cada mañana. Cada mañana, cuando tú te levantas, cuando tú acordas, antes de ir a trabajar, antes de tomar el café, dile: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Me espera un día duro, un día de trabajo, no sé con qué gente me voy a enfrentar, no sé qué situaciones. Señor, sin tu poder no puedo hacer nada. Por eso que la llenura no es un culto especial, la llenura es cada día, es cada mañana, antes que tú comiences a hacer tus actividades. Mas hay ciertos momentos que son inesquecibles, inolvidables en nuestras vidas. Por ejemplo, yo también les he contado ya muchas veces mi testimonio. Yo no quería ser pastor, yo no quería ser predicador ni nada por eso. Yo era solamente ayudante del pastor de mi iglesia. Yo tenía mi vida secular, tenía un buen trabajo y todo lo demás, pero yo no quería. Pero yo recuerdo una mañana que yo estaba allí en mi cuarto y yo tuve un llamado del Señor. Fue una llenura del Espíritu Santo donde ahí Dios me habló, donde Dios me llamó. Y eso es un momento inolvidable, un momento inesquecible. Otra llenura que también tuve fue el momento donde Dios puso en mí un amor por los perdidos. Por los perdidos. Les voy a confesar un pecado. Ustedes saben de que casi todos los años, bueno, hasta antes de la pandemia, nosotros viajábamos a España, tenemos ahí un misionero que apoyamos. La primera vez que yo fui a España, yo le dije: Señor, yo no tengo amor por esta gente. Ustedes saben la historia de España con América Latina, especialmente los de habla hispana, pues sería lo igual los portugueses para con Brasil. Siempre se nos enseñó en la escuela que vinieron a conquistarnos, nos quitaron todo, nos hicieron esclavos y todo lo demás. Yo le dije: Señor, yo no tengo amor por estos españoles. Y ahí el Señor trató conmigo. Y ahí el Señor me enseñó de que en el centro del universo hay un Dios que llora por un pecador que se va al infierno. Y eso incluye también a esos españoles. Y eso incluye a los japoneses. Y eso incluye a los peruanos. Eso incluye a los brasileños. Eso incluye a los colombianos. Eso incluye a los bolivianos. Eso incluye a la gente de todas las naciones. Que realmente Dios nos enseñe a tener amor por los perdidos, sin importar razas ni nacionalidades. Ese fue un otro momento de llenura del Espíritu Santo, donde yo puedo recordar de que Dios colocó un amor, cambió ese sentimiento de odio, que realmente no era nada personal, nunca había pasado nada conmigo en español, por el contrario, a veces en la universidad muchos me decían: tú hablas como español, tú haces mucho la S. Y yo decía: no, nada que ver, no hay nada de español, pero no había nada personal, era solamente la historia y de América Latina y todo lo demás más. Dios mudó eso, Dios cambió eso. ¿Cuándo? Cuando hubo una llenura del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, que realmente nosotros podamos tener amor, compasión por los perdidos. Y esa es una característica de nuestra iglesia. Nosotros tenemos reuniones evangelísticas, especialmente enfocadas a poder evangelizar, a poder llevar la palabra a aquellos que no conocen al Señor. Lamentablemente hoy en día
Hay muchas iglesias, la mayoría de las iglesias no tienen este énfasis de hacer una reunión evangelística, de poder convidar específicamente no cristianos para predicarles directamente el evangelio, poderles confrontar y decirle, Jesús te ama, que si tú te arrepientes de tus pecados, Dios te da salvación y te da vida eterna. Gracias a Dios por nuestra iglesia. Gracias a Dios porque a través de muchas de esas reuniones evangelísticas, especialmente Café Concerts que hemos tenido, muchos de ustedes llegaron a los pies de Jesús. Mucha gente pasó por aquí, ahora están en sus países o tal vez en otras iglesias, pero que conocieron a Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos un amor por los perdidos. Lo tercero, la tercera instrucción que el Señor nos deja, su último deseo, es el que nos habló de que juntamente con ir y predicar el evangelio, dice que señales sobrenaturales iban a respaldar nuestra predicación. Marcos capítulo 16, versos 15 al 18. Marcos 16, 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 16, hasta ahí nomás, 15 y 16. Había marcado hasta el 18, no hay más, ¿verdad? Bueno, déjenme terminar de leerlo entonces. Ahora, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren, aquí hay 4 señales. Hay 4 señales que nos seguirán, dice, si nosotros predicamos el evangelio. Lo primero, dice, echarán fuera demonios. Y no es de que vamos a estar buscando allí endemoniados por aquí y por allá, no. Mira, cuando tú vayas a hablarle a una persona de Jesucristo, antes de ir a hablar con esa persona, antes de compartirle ahí a algún vecino o algún amigo, ora por esa persona. Ora primero por esa persona. ¿Por qué? Porque hay demonios que los tienen enceguecidos, que han colocado un velo sobre sus ojos para que el evangelio no les alcance. Yo sé que muchas veces tenemos ahí el ímpetu, el deseo de que la gente se convierta y vamos, pero no te escuchan. O entra por aquí y salió por allá. Por eso, antes que le hables a alguien del evangelio, primeramente ora por esa persona. De tal manera que esos demonios que lo tienen allí enceguecido puedan salir y puedan permitir de que te escuchen, puedan escuchar el evangelio. Ahora, lo siguiente que podemos hacer cuando nosotros, por ejemplo, ya estamos con la persona a quien queremos evangelizar, es poderle decir, ¿me permites orar por ti? ¿Me permites orar por ti? Porque mira, nadie va a rechazar, rejeitar una petición así. Todo el mundo quiere recibir una oración, todo el mundo quiere recibir bendición. Entonces, cuando te dicen sí, en ese momento tú, guiado por el Espíritu Santo, vas a reprender a los demonios que pueden estar atormentando a esa persona. Ahora, tenemos que hacerlo con sabiduría, ¿sí? Hacerlo con sabiduría. No vamos a ir donde la persona y vamos a decir, te reprendo, Satanás, que estás en la vida de fulano de tal. No. La persona se va a espantar o te va a mandar fuera de su casa. Tú puedes orar, Señor, te pido que todo espíritu que esté oprimiendo la vida de este amigo, de esta persona, todo espíritu de depresión, de suicidio, de muerte, todo espíritu de pobreza, todo espíritu que está rompiendo su matrimonio. Si tú sabes ya la situación, por ejemplo, que puede estar pasando, tú puedes incluir eso dentro de tu oración. Todo espíritu de brujería, de divorcio, que pueda salir en el nombre de Jesús. Tú no tienes que ir directamente y decirle, tú eres un endemoniado. No, ¿cómo vas a hacer eso? Pues tenemos que orar con sabiduría. Para eso es la guía del Espíritu Santo. Para eso necesitamos la guía del Espíritu Santo. Y mira,
Cuando tú ores, esa persona va a sentir algo. Y esa persona va a querer desear lo que tú tienes. La puerta, el camino para presentarle el evangelio se va a abrir. Por eso que la Biblia dice, una de las señales que te van a seguir, que te van a respaldar, echarás fuera demonios. La segunda señal que dice aquí en este libro de Marcos es que dice que hablaríamos nuevas lenguas. Ahora, cuando Pablo nos habla aquí de las lenguas, quiero que puedan prestar atención, léelo bien allí en el libro de Corintios. Cuando recibimos el don de lenguas, dice que es una señal para los incrédulos. No es para que tú te muestres delante de otros cristianos, mira, yo tengo el don de lenguas. No, dice que es una señal para los incrédulos. Cuando un incrédulo te va a escuchar hablar en lenguas, va a sentir la presencia del Espíritu Santo. Va a sentir la presencia del Señor. Pero no solamente eso, cuando lees el libro de Atos, el libro de Hechos, dice que cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, cuando el poder vino sobre ellos, sobre toda la iglesia, dice de que en esos momentos allí en Jerusalén había gente de todas las nacionalidades. Y cuando estos judíos, que no era gente intelectual, gente de mucho conocimiento, no, eran judíos campesinos, eran judíos camponeses. Dice de que esa gente les escuchaba hablar su propio idioma. Discípulos que no tenían ninguna preparación, ningún conocimiento, comenzaron a hablar en otras lenguas. En otras lenguas. ¿Qué tal si ahora comenzamos a hablar todos en chino, en chinés? Nadie estudió, nadie aprendió. Eso es parte del don del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Tercero, la otra señal es de que dice, si bebiésemos algo mortífero, o si una serpiente venenosa nos muerde, o si alguien trata de matarnos, no tendrá éxito. Ahora, eso no significa que me voy ahí al mato, ahí al bosque, a buscar ahí una serpiente, agarrarla a ver si es verdad. No se trata de eso. No se trata de eso. No malinterpretemos la palabra de Dios. Hay una misionera, Sofía Müller. Ella trabajó en la selva de Sudamérica. Durante 50 años ella predicó allí en la selva. Fue conocida como la reina, Rainha da Selva. Y gracias a ella, muchos indígenas, donde normalmente los pastores, los misioneros no entraban, ella predicaba. Ella predicaba. Y dice dentro de sus testimonios, hay uno que me llamó mucho la atención de esta misionera, dice de que fue a una tribu donde nunca antes nadie había ido. Y la recibieron a ella con una comida de bienvenida, de boas-vindas. Dentro de esa comida había una sopa. Cuando esta misionera tomó la sopa, se sintió mal. Dice que tuvo dolor de estómago y se fue a dormir. Pasó una noche terrible. Dice que a la mañana siguiente se levantó para ir al baño, al bañero, y pasó allí por la cocina. Y ahí estaba la olla, a panela, donde habían preparado la sopa. Y junto a la panela, junto a la olla, habían dos monos, dos macacos muertos. Había veneno en la sopa. Esos animales se tomaron la sopa y se murieron. A ella no le pasó nada. La gente de la tribu, cuando vieron eso, ellos reconocieron, ella es una enviada de Dios. Y abrieron sus corazones y aceptaron el evangelio. Por eso la Biblia dice, hermanos, estas señales seguirán a nuestra predicación. Satanás no podrá hacer nada contra ti. No es de que tú vas a ir a buscar a la serpiente o tomarte un veneno, a ver, no. Cuando tú estás predicando y Satanás quiere atacarte, yo ya he pasado, yo he experimentado ya. Alguien por ahí una vez me dijo que cuando yo estaba predicando, alguien había traído una tijera para atacar al pastor. Dice que la persona no pudo. Yo no sabía nada. Señales seguirán a nuestra predicación. Y la cuarta señal, ya vamos terminando,
Dice, pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Por eso, hermano, cada vez que tú tengas la oportunidad de poder orar, de hablarle a un incrédulo y orar por ese incrédulo, y si está enfermo especialmente, ora por esa persona. Ora por esa persona porque la Biblia dice de que se va a sanar. La Biblia lo garantiza, no es el pastor, en la Biblia. Y se pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y es interesante porque muchas veces tú oras por los cristianos enfermos y no se sanan. Yo muchas veces pienso de que Dios tiene un propósito detrás de eso. Tal vez Dios quiere que ese cristiano primeramente tenga que perdonar o deje de pecar para que realmente Dios pueda sanarlo. Pero cuando es un incrédulo, porque son señales que seguirán a la predicación, a la presentación del evangelio, pon la mano sobre el enfermo, incrédulo, ora y dice que se sanará, abrirá su corazón para el evangelio, para escuchar realmente la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, termino el último deseo, la última instrucción del Señor Jesucristo. La última instrucción que el Señor nos dio fue: vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Ahí en el Evangelio de Marcos el Señor nos habla de predicar el Evangelio. Y hermanos, eso sucede inmediatamente. Cuando tú predicas el Evangelio, la persona se convierte, la persona acepta a Jesús como su Salvador personal. Eso es por gracia. No lo haces tú, no es convicción, no es manipulación. Es convicción que el Espíritu Santo va a dar a la persona a través de la fe. Pero lo siguiente es poderlo discipular. Lo siguiente es poderle ayudar a que pueda ahora caminar en el camino del Señor. Y eso toma tiempo. Es un proceso. Es un proceso donde todos nosotros vamos a ser moldeados, vamos a ser equipados. Por eso qué importante es que podamos participar de las reuniones caseras, de las células. Porque allí vamos a ser equipados. Pero si além de eso, fuera de eso, tú te sientes que no has sido discipulado, pues conversa con tu líder, conversa con tu pastor. Dile, yo quiero ser discipulado. Yo quiero aprender más de la palabra del Señor. Pero mi pregunta va a los demás porque dice que vayan y hagan discípulos. Yo te pregunto, ¿tú estás haciendo discípulos? Tú estás haciendo discípulos porque es parte del último deseo del Señor Jesús. Vayan y hagan discípulos. Porque si no lo estamos haciendo, no estamos cumpliendo el último deseo de nuestro Señor. Ponte de pie y vamos a orar. Quiero que piensen en estos 4 deseos, 4 instrucciones, las últimas del Señor para nosotros. 1, prediquen el Evangelio. 2, sean llenos del Espíritu Santo. 3, señales van a seguir a nuestra predicación. Y 4, hagan discípulos. ¿Será de que estamos cumpliendo el último deseo de nuestro Dios? Mira, si un ser querido, un familiar está a punto de morir y nos deja su último deseo, yo sé que vamos a hacer lo imposible para cumplir su deseo, porque nuestro ser querido es alguien muy... ¿Cuánto más con nuestro Dios? ¿Cuánto más con nuestro Señor? Esos fueron sus últimos deseos para ti y para mí, para su iglesia. Prediquen el Evangelio. Sean llenos del Espíritu Santo. No camines en tus propias fuerzas. Señales seguirán a tu predicación. ¿Has visto señales? ¿Has visto señales que siguen cuando tú hablas de Jesús? Y hagamos discípulos. Cierra tus ojos.
Señor, en esta tarde te pedimos perdón. Porque reconocemos, Señor, que tu último deseo no ha sido una prioridad en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque no tenemos un corazón para los perdidos. Hay cuántas personas que tú pones, Señor, en nuestro camino, a quienes podríamos hablarles de Jesús, a quienes simplemente podríamos entregarles un folleto. Hoy en día, Señor, tenemos tanta tecnología, tenemos internet, tenemos las redes sociales. Perdónanos, Señor, porque no usamos esa herramienta para poder evangelizar. No estamos cumpliendo, Señor, tu último deseo. Tal vez nos hemos contentado en que yo ya soy salvo, en que yo ya acepté a Jesús, de que si yo muero, yo me voy al cielo, me voy a la eternidad contigo. Pero ¿qué de los demás? Por eso te pido, Señor, Chira, quita de mí, Señor, todo egoísmo. La gente tiene que saber acerca de Jesús. La Biblia dice, Señor, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Que a partir de hoy, Señor, no perdamos la oportunidad, la chance de poder predicar tu palabra, las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Hay tanta gente, hay tantas vidas, Señor, oh Dios, que se están yendo a la eternidad sin Cristo. Especialmente, Señor, estos tiempos de pandemia en todo el mundo. Hay cuánta gente, Señor, que muere día tras día sin conocer de Jesús. Queremos pedirte, Señor, de que tú nos uses, que podamos predicar el Evangelio. Pero también reconocemos, Señor, que tenemos miedo. Reconocemos, Señor, que no sabemos cómo hacerlo. Pero eso es en nuestras fuerzas. Porque Jesús, tú dijiste, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dame ese poder, Dios. Danos ese poder en el nombre de Jesús. Señor, bautízanos con tu Espíritu Santo. Señor, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones para poder cumplir tu último deseo, Señor. Para poder evangelizar, para poder llevar tu palabra. Recibiréis poder. Necesitamos ese poder, Señor, en el nombre de Jesús. Y también dice la Biblia, Señor, que señales seguirán a nuestra predicación. Que yo puedo echar fuera demonios, Señor. Que yo tengo la autoridad sobre Satanás, porque eres tú el que me das ese poder. Así que ahora, en el nombre de Jesús, si hay familiares que aún no conocen al Señor, en el nombre de Jesús, Satanás, yo te ordeno, suelta la vida de mi esposo, suelta la vida de mi esposa, suelta la vida de mis hijos, suelta la vida de mis padres, suelta la vida de mis vecinos, de mis compañeros de trabajo, del jefe, en el nombre de Jesús, para que yo pueda hablarles de Cristo, para que sus ojos se puedan abrir para el Evangelio. Yo declaro libertad sobre estas vidas, libertad para que ellos puedan realmente oír y creer
el evangelio de las buenas nuevas. Quiero orar en lengua, Señor, pero también quiero poner mis manos sobre los enfermos y, como dice tu palabra, Señor, que sean sanados. Que yo pueda salir, Señor, de este lugar con esa seguridad, con esa convicción de que ninguna arma forjada en contra mía va a prosperar. Aunque me traten de matar, no podrán, porque tu palabra así lo dice. Usa nuestras vidas, Señor. Somos tus hijos, Dios. Somos tus hijos que hemos sido llamados para poder cumplir tu último deseo. Y queremos hacerlo, Dios. Queremos hacerlo de una manera individual, pero también como iglesia. Que realmente, Señor, puedas usar nuestras vidas para poder llevar tu palabra, para poder llevar tu gloria. Yo sé, Señor, que así como en mi caso personal, yo nunca olvidaré, nunca esqueceré a aquel que me presentó el evangelio. Hay mucha gente, hay muchas personas que nunca olvidarán, nunca esquecerán que alguien aquí les habló de Jesús. Gracias, Dios, porque ese privilegio lo quieren tener los ángeles, los ángeles, y no pueden. Ese privilegio nos los has dado a nosotros, a tu iglesia. Gracias, Señor, porque somos un pueblo especial delante de tus ojos. Porque nosotros hemos sido llamados para poder llevar tu palabra. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a cumplir tu último deseo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a declarar esta música. Vamos a declararla confiando de que Dios quiere usarnos. De que tú y yo somos un pueblo especial para Dios. Para poder llevar el evangelio. Para poder llevar la palabra. Así que si lo crees, vamos a declararlo. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió.
fuerte, fuerte aplauso al Señor. Dile a 2, 3 personas, pero díceselos. Vamos a cumplir el último deseo de Jesús. Vamos a cumplir el último deseo de Jesús. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Chinchilo Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinchilo.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.